¿Por qué te despertaste? ¿Por qué te despertaste? Déjame colocarte un poco de lado. Eso es, eso es. ¿Sí? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde estabas? Son las 3 de la mañana. El niño se despertó. ¿Qué? ¿No puedo salir y tomar un poco de aire fresco? ¿Debería pedirte permiso o permanecer encerrada todo el día? Bueno, no a las 3 de la mañana. ¿Y cuándo? Tú trabajas, él grita todo el día. No sé por qué lo di a luz. ¡Lo odio! Cállate. Adelante. Golpéame. Golpea. Buenos días. Buenos días. ¿Hay algo para aliviar el dolor? Mi cabeza late con fuerza. Gracias. ¿Estás enfadada por algo? Está bien, desayunemos. No tengo ganas. Cancelemos la clase de hoy. No me siento nada bien. Bien. Y la de mañana y la de pasado mañana también. ¿Por qué? Porque no me gusta que me mientan. Hablas de la conversación de ayer, ¿verdad? Lo siento, yo... También estoy confundido. Yo... No entiendo. Yo solo necesito entenderme a mí mismo. Entonces hazlo solo que sin mí. Ya permití demasiado. Y ayer se acabaron las ilusiones, así que será mejor que te vayas. Lo entiendo. Bien. Me voy. Hola. Hola. Ay, ¿a dónde fuiste tan temprano? Llevé a Nina a la escuela, no quería despertarte. Muchas gracias. Ayer trabajé tanto que quedé exhausta. ¿Cuáles son tus planes para hoy? Desayunaremos y dejaré mi trabajo. ¿Cómo vivirás? Escucha, yo soy artista diseñadora. Intentaré trabajar en mi profesión. ¿Me aguantarás un poco más, no? Por supuesto. Y lo de dejar de fumar está bien. Yo también estoy pensando en esto. Deja de arruinar tu salud. Iré a lavarme. Marina, ¿de dónde viene tu doctor? ¿Cómo tiene tanto dinero? Dijo que vendió con éxito una vieja muñeca de colección. Me parece que vendería su riñón solo por verte una vez más. ¿Qué? ¿Él es cirujano? Para él es muy fácil hacerlo. Se corta él y se cose él. Me alegra verte así. A mí también. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenos días. Lo están esperando. ¿Quién? Aún no lo solicito. El señor Bulat. ¿Cuánto hace que no nos vemos, Alexander? La última vez en un funeral. Creo que sí. No pensé que iría contra ti en una guerra. Puedo aplastarte a ti y a tu empresa. Se declarará en quiebra e iremos a los tribunales. ¿Vendiste apartamentos del edificio que construirías en mi terreno a los accionistas? Eres un fraude. ¿Te vengas por divorciarme de Marina? Le robaste la empresa que creó con esfuerzo su padre.
Pero la propia Marina no quería. Si fuese mi hija, ya estarías muerto. Ahora escucha. Encuentra a Marina y le devuelves todo lo que le robaste. Entonces tal vez pueda salvarte el trasero. Esta es tu única oportunidad, ¿me entiendes? Sí, Tienes una semana para todo. pero no sé dónde encontrarla. Una semana. ¿Hay alguien? Por Dios, Marina. Finalmente te Hola. veo. No venías. Pensé que había sucedido algo. Bueno, a todos nos sucede algo, ¿no? Sí, cierto. Bueno, ¿y las muñecas? Ya no coso. No hay taller. Bueno, el taller no es un problema. Te organizaré. Deberías coser. Eres una maestra. Bueno, lo pensaré. ¿Qué hay que pensar? Yo tengo un lugar ahí. Organicemos una clase. Llamemos a las chicas. Enseñémosles a coser. Recuerda cómo te encantaba de niña. Bien, me convenciste. Te esperaba. Mijail, lo siento, olvidé llamar. Está bien. Solo decidí traerte un pequeño regalo. ¿Pequeño? ¿Robaste en una tienda de artesanías? Bueno, casi. ¿Sabes? Pensé, necesitas empezar a coser de nuevo. Creo que necesitas esto. ¿Te imaginas qué casualidad? Estoy caminando hoy. Veo este día soleado y de repente, por primera vez tuve muchas ganas de olvidar todas las cosas malas que sucedieron en el pasado. Empezar a coser mis muñecas, hacer dibujos, escuchar música, solo vivir. Me alegra mucho. Qué bonito color elegiste, me encanta el azul. ¿Ya estás haciendo el segundo? Vaya velocidad. Pequeños detalles, muy hermoso. Marina, Será bueno. ¿Sí? ¿recuerdas ese ángel que me regaló mamá por mi cumpleaños? Claro que lo recuerdo. Bueno, yo le hice una amiga. Ten. Este es un regalo para ti. Vaya, Nina. Gracias. Eres mi ángel. Este es un regalo muy valioso. Hola. Hola. Llevaré a Nina primero, ¿está bien? Sí, enseguida está bien. bajo. Vamos rápido. ¿Marina? Dios, ¿qué hace aquí? ¿Es tu ex esposo? No entiendo cómo me encontró. Marina, debemos hablar.
Ella no quiere, ¿aún no te das cuenta? ¿Eres su abogado? Lo resolveremos sin ti. Mikhail, ¿qué Déjala haces? en paz. Alexander, no. Por favor. Bueno, ahora me dejará en paz. Sube al auto. Pasarás la noche conmigo. No te molestaré. Tengo el turno de noche. Vamos, vamos. Aquí estamos. Siéntete cómoda. Me voy a trabajar. ¿Cuándo volverás? En unas 12 horas. Duerme un poco. Me voy. Descansa. Hola. Hola, Kostya. Hola, escucha. ¿Puedes relevarme hoy en el turno de noche? Urgente. Bueno, ya sabes que no me oxidaré. Gracias. Sabía que no me decepcionarías. Lo siento, te desperté. ¿Ya volviste? Sí, acordé con un amigo que me reemplazara. ¿Por qué? Pensé que no sería bueno dejarte. Bueno, verás, yo me siento atrapado. Atrapado como un niño. Pienso en ti todo el tiempo. Y ninguna fuerza puede alejarme de ti. Eso es. Nos vemos. Adiós. Sí, Adiós, Eugenio. Adiós. Adiós. Nos vemos mañana. Eugenio, ¿te llevo? No, no iré lejos de aquí. Bueno, adiós. Adiós. Hola. Eugenio, soy yo. ¿Puedes venir? No, Alicia, ya es tarde. Eugenio, quería decirte. Tenías razón. No lo necesito. Me da asco. Tengo muchas ganas de verte. Te extraño mucho, te extraño todos los días. Si me lo pides, iré a cualquier parte. ¿A dónde irías, Alicia? ¿Con quién se quedará el niño? Él está con la niñera y se siente bien con ella. Por favor, necesito un lugar esta noche. Ya no puedo dormir en la misma cama que él. Lo siento, Alicia, pero no. ¿Por qué? Ya no te amo. Lo siento. Hola, ¿estás despierta? Dios mío. Gracias. Oh, huele Come delicioso. mientras esté caliente. Gracias. Gracias. Me iré a casa hoy. Necesito recoger algunas cosas. ¿Lo hacemos juntos en la noche? Prefiero hacerlo yo. No temas. No está en la puerta sentado esperándome.
Bueno, está bien. Si sucede algo, llámame de inmediato. Adiós. Gracias. Marina, ¿Qué quieres de mí? hablar, nada más. Ahórratelo. Quiero devolverte tu compañía. Alexander, ¿no entiendes? No necesito la compañía. No necesito nada de ti. Borré todo lo relacionado contigo. ¿Los 15 años que estuvimos juntos? ¿Lo crees? Sí. Excepto los días en el hospital psiquiátrico. Lo siento, pero fue tu culpa. ¿Qué dices? Piensa, Alexander. Tu querida esposa me dio a beber un fuerte sedante. Y mientras estaba inconsciente, ella y su amiga organizaron ese ataque. Y luego sobornaron al médico que alteró todos los exámenes. No dañé la habitación del bebé, porque en ese momento yo estaba con el detective. Y muchas gracias por no abrir un caso penal en mi contra. No te creo. No me importa. Cuando me enviaste al hospital psiquiátrico, estaba embarazada. Estaba embarazada de tu hijo, Alexander. Y lo perdí. Y eso es algo que nunca te perdonaré. Nunca. Te odio tanto. No. Marina, ¿qué sucede? ¿Dónde estuviste anoche? ¿Lo puedes creer? Apareció mi ex esposo. Quiere devolverme la empresa. ¡Maravilloso! Acepta, celebraremos luego. No la quiero. No la necesito. ¿Por qué lo dices? Es la empresa de tu padre, te la dejó a ti, ¿sí? Por tanto es lo justo, acepta. Y luego haz con ella lo que quieras. Puedes dármela, no me negaré. Eugenio, hola, qué bueno que viniste. Ven. Hola, dime, ¿qué sucede? Mi tubería tiene una fuga y los vecinos se quejan de que los inundé y me exigen dinero, pero no lo tengo. Sí, ya lo resolveremos. No te preocupes tanto. En un momento veré qué ocurre ahí. ¿Hay herramientas? Sí, hay unas debajo del fregadero. Genial, esto es para ti. Gracias, entra. No solo soy un músico. Vamos a ver. Bien. ¿Alicia? ¡Alicia! Alicia, ¿es cierto? ¿Organizaste todo para enviar a Marina a un hospital psiquiátrico? ¿De qué hablas? He escuchado demasiadas tonterías de tu esposa. Será mejor que me digas la verdad. ¿Por qué hiciste esto? ¿Acaso creíste que me iría? ¿Quieres la verdad? Sí, lo hice. Quería que fueras mío, para que pudiésemos tener un hogar, una familia, pero resultó que eres un perdedor. ¡Cállate! Porque no sé lo que te haría. ¿Qué me vas a hacer? Ahora estamos iguales, tenemos un niño. Lo deseabas tanto y él es tan parecido a tu familia que quiero vomitar. ¡Ah! Marina, ¿dónde estás? Dame tu dirección. ¿Por qué? Necesito hablar. Si no me lo dices, le haré daño al niño, te lo juro. No tienes que hacer nada, te la digo. Edificio Loboski, apartamento 25. Ah. Bien. Ya casi. Eso. Bien. Bueno, está listo. Gracias. ¿Por qué estás aquí? Te prohibí venir. Y yo decidí que nadie me puede prohibir nada. Suenas tan descarado. ¿Sí? Y hoy tú y yo iremos al cine.
¿Quién te dijo que iría contigo? Yo lo digo. ¿De verdad deseabas un hijo? Ten, te lo doy. ¿Enloqueciste? ¿Qué haces? ¿Dónde está Alexander? No tengo idea. Alicia, espera. No puedo verte. Arruinaste mi vida. Es el bebé de tu esposo. Haz lo que quieras. O llévalo a un orfanato. ¿Qué haces? Sí, Julia, estás en problemas. ¿y qué hacemos con él ahora? ¿Qué haremos? Ir a la tienda a comprar fórmula para bebés. Señor, escucha, llamaré a Eugenio para que busque a su padre. Comienzo a preocuparme por él. Tranquilo, tranquilo. Entonces, déjame volver de la tienda ahora y lo decidiremos. Tranquilo, tranquilo. Todo está bien. Ahora encontraremos a tu papá y todo estará bien, ¿sí? Hola. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Déjame ir. Cálmate. Se lo di a tu ex. Que tenga buena vida. Ahora vendrás conmigo y lo recogeremos. ¡Entra! Déjame salir. Siéntate. ¿Cómo se te ocurrió regalar a mi hijo? ¿A tu hijo? Déjame decirte que no es tuyo. ¿De quién es? Se parece a mí, no hay ninguna duda. ¿Sí? Piensas mucho en ti mismo. Deberías mirar a Eugenio. Mientras estabas de picnic complaciendo a tu esposa, yo me acostaba con él. Eugenio, ¿está vivo? Está en quirófano. Señor, ¿qué sucedió? No lo sé. Dijeron que perdió el control. El auto chocó contra un camión. Dios, Alicia murió. ¿murió? Gracias a Dios el niño no estaba en el auto. Quizás ahora no sea el momento adecuado, pero yo creo que el niño puede ser mi hijo. ¿A qué te refieres? Alicia y yo tuvimos una aventura. En ese momento no sabía de su relación con papá. La operación fue exitosa, pero aún duerme. Dígame, ¿puedo quedarme con él, por favor? ¿Qué es del paciente? Esposa. Y él es su hijo. Está bien. Haré los arreglos para que le permitan verlo. Gracias. No tienes que quedarte aquí todo el día. Tenemos buenas enfermeras. Especialmente después de lo que hizo. Mijail, por favor, no hablemos de eso ahora. Sí, está bien. Entiendo.
Ve a descansar, yo me quedaré con él. No estoy cansado. Todo está bien. Pequeño. Llegó el resultado de la prueba de ADN. Si quieres, echa un vistazo. ¿Y cómo le explicarás esto a tu padre? De ninguna manera. Es mi hijo. Yo mismo lo criaré. Entiendo que esto no es un noviazgo romántico, pero respóndeme una pregunta. Honestamente, aceptaré cualquier respuesta. Pregunta. ¿Estás conmigo? ¿En el dolor como en la alegría? Si me prometes no dejar la música. Lo prometo. Te amo. ¿Cómo está el bebé? Todo está bien. Eugenio lo cuida. Así es, así debe ser. Se lo conté todo a la familia de Alicia. Ya se llevaron el cuerpo. Qué culpable me siento. Culpable. Oh, tu chico ya viene. Alexander, basta. Bueno, ¿no es así? Bueno, aunque fuese así, no debería preocuparte ahora, ¿verdad? Qué seria eres. Te deseo una buena vida. Te ayudo. Espera, Ahora. No yo puedes solo. levantarte aún. No me conviertas en un discapacitado. Estuve de acuerdo con el médico jefe para que te den una orden. Estarás en rehabilitación al menos un mes. Lo necesitas. Eres muy compasivo. No necesito eso. Hay alguien que me cuida. Marina, no me dejarás, ¿verdad? Alexander. Ya sabes. Lo siento, no pude resistirme. Fue inapropiado y muy estúpido. Sí. Perdóname. Ya arruiné tu vida una vez. Y la de Eugenio. No sé cómo viviré con esto. Pero intentaré empezar de nuevo. ¿Le contaste a Eugenio sobre las pruebas? Sí. Estoy muy feliz por él. Que él y su hijo vivan en la casa que construimos. Por supuesto. Era una buena casa. Sí, lo era. Y así será. Estoy seguro de ello. La construimos para el amor y la felicidad, ¿no es así? Sí, sí. Ve con él, te espera. ¿Y tú? Tomaré un poco más de aire. Vamos, vamos. A los hombres no nos gusta esperar. Esta es la orden que le indica el doctor. Eso es lo que esto no lo entiendo. ¿Para qué es? ¿Eso qué es? Dice cuáles son sus medicamentos y cómo debe tomarlos. ¿Ya terminaste? ¿Eso qué importa? Ya hiciste tu elección. Sí, lo hice. ¿Qué es esto? Un bebé. Nuestro. Estoy embarazada, Mijail.